Woody Allen actuará en Extremadura. Será en el concierto de fin de año que tendrá lugar el próximo 30 de diciembre a las 21 horas en el Palacio de Congreso de Badajoz. Con ello, Extremadura se sitúa a la altura de las grandes regiones y de otros países del mundo donde ya se celebra este tipo de eventos. Woody Allen, junto a la New Orleans Jazz Band, actuará en Badajoz un día antes que en el Liceo de Barcelona. Además, contará con la participación de la artista extremeña Mili Vizcaíno y su banda. Según el presidente Monago, se trata de un evento exclusivo a un precio muy asequible. Solo van a ser 3 conciertos exclusivos en Europa, el 29 de diciembre en la Ópera Garnier de Montecarlo, el día 30 en el Palacio de Congresos de Badajoz y el 31 de diciembre en el Liceo de Barcelona. Será un acontecimiento único que sitúa a la ciudad de Badajoz en el mundo junto a Montecarlo y junto a la ciudad de Barcelona. Vamos a poner a la venta 773 entradas. Los precios serán muy populares y oscilarán entre los 20 euros y los 50 euros. Para que se hagan una idea, les invito a que consulten los precios en Montecarlo y en Barcelona. Y estamos convencidos, plenamente convencidos, de que vendrán mucha gente de fuera de la comunidad autónoma, pero también de dentro de nuestra comunidad autónoma, de Extremadura. Este concierto, que se celebrará en los próximos años en Mérida y Cáceres, está organizado por el Gobierno de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, con el patrocinio de Caja Almendralejo. Las entradas saldrán a la venta el próximo 16 de diciembre. Monago ha destacado su apuesta por la cultura y ha anunciado también que Extremadura será en 2015 la única región en España que devolverá íntegramente a las grandes producciones audiovisuales hasta un 20% de todos los gastos efectuados en la región. Aquellas productoras con CIF extremeño podrían ahorrarse hasta un 50% los costes que tendrían en otra región.